Los años 80 fueron una década llena de esperanza, experimentos técnicos e ideas automovilísticas atrevidas. Los fabricantes prometían innovación, eficiencia y una experiencia de conducción completamente nueva. Pero detrás de todo ese brillo se escondían también amargas decepciones. Muchos modelos, que antaño fueron aclamados como el futuro de la movilidad, se transformaron en compras fallidas y frustrantes, plagados de averías de motor, interiores ruidosos y una deficiente capacidad de rendimiento. Contaban historias no de progreso, sino de producción precipitada y expectativas rotas. Y son precisamente estas historias las que queremos desvelar hoy. Empecemos por el coche que, probablemente, fue el más extendido en Europa y cuyos defectos se hicieron tan patentes como sus cifras de ventas. 1. Ford Escort. Primeros modelos. El Ford Escort de principios de los 80 llegó con la promesa de ser el coche compacto perfecto para todo el mundo. En Europa estaba por todas partes, una imagen familiar en carreteras y aparcamientos. Pero cuanto mayores eran las expectativas, más dura fue la caída. Los conductores experimentaron un interior que se sentía barato y descuidado, asientos que resultaban incómodos tras unos pocos trayectos y materiales que envejecían más rápido que los periódicos que se dejaban en la guantera. Sin embargo, peor aún era la fiabilidad. En lugar de confianza, el Escort brindó a sus propietarios incontables momentos de incertidumbre. Problemas de motor, averías y una aceleración que más suspiraba que empujaba, marcaron la experiencia de conducción. Quien esperaba una dinámica deportiva, solo encontró decepción. El Escort parecía torpe, impreciso y a menudo desbordado. Así, un coche que debería haber marcado a toda una generación, se convirtió en uno de los mayores símbolos de los errores de los 80. 2. Pontiac Fiero. Primeros modelos. El Pontiac Fiero apareció como una chispa de esperanza en una década sedienta de ideas audaces. Su diseño era impresionantemente moderno, las líneas afiladas, las proporciones deportivas y la promesa clara. Un deportivo con motor central que debería estar al alcance de todos. Muchos compradores se enamoraron a primera vista de esta silueta futurista, pero lo que empezó de forma tan prometedora resultó ser uno de los capítulos más trágicos de los 80. Detrás de la fachada impecable acechaba un motor que no solo era débil, sino que en sus primeros años incluso era extremadamente peligroso por riesgo de incendio. Los informes sobre sobrecalentamiento e incendios reales del motor corrieron como la pólvora y convirtieron el sueño del deportivo asequible en una pesadilla. La suspensión tampoco convenció. En lugar de la elegancia y precisión que se esperaba de un concepto de motor central, el Fiero a menudo se sentía inestable y desequilibrado. La decepción crecía con cada kilómetro, y el coche, que debería haber iniciado una revolución en los deportivos americanos, se convirtió finalmente en un ejemplo de advertencia para conceptos demasiado ambiciosos sin una base técnica sólida. Sobre el papel, el Fiero era una sensación. Sin embargo, en la carretera, siguió siendo una promesa que nunca se cumplió. 3. Chevrolet Citation. El Chevrolet Citation inició su andadura con una gran pretensión. Debía convertirse en el nuevo modelo de éxito americano. Un coche para las masas, moderno, práctico y pionero. Pero apenas rodó por las calles, surgieron las primeras grietas en la brillante promesa. Los conductores informaron de ruidos extraños, de piezas que se soltaban como si hubieran sido montadas provisionalmente y de averías que ocurrían con demasiada frecuencia como para ser desestimadas como meras coincidencias. La construcción parecía precipitada, como si el Citation hubiera nacido antes de estar listo para ver la luz del día. Al conducirlo, surgió el siguiente problema. La dirección reaccionaba con lentitud, la conducción resultaba torpe e imprecisa. Quien buscaba un compañero sólido para el día a día, encontró un vehículo que rara vez cumplía sus promesas. Con cada avería, la frustración crecía, y el Citation se transformó rápidamente en un símbolo de lo mucho que puede fracasar un proyecto ambicioso si el control de calidad se queda por el camino.
su reputación nunca se recuperó realmente, y así, hoy se erige como un ejemplo de advertencia de los errores de los 80, un coche cuyo nombre no evoca el éxito, sino oportunidades perdidas y esperanzas defraudadas. 4. Dodge Omni, Plymouth Horizon. El Dodge Omni y su gemelo, el Plymouth Horizon, se presentaron en los 80 como los héroes de la austeridad. Para muchas familias, ofrecían una entrada asequible en el mundo de la compra de coches, y sobre el papel, el concepto era casi ideal. Compacto, eficiente, económico. Pero detrás de esta fachada razonable, se escondía un día a día lleno de desilusión. Los propietarios informaron de averías que llegaban demasiado a menudo y demasiado pronto, de motores que no cumplían lo que la publicidad prometía, y de materiales que parecían hechos para una temporada corta, y no para la vida útil de un coche. Los interiores traqueteaban, los asientos perdían rápidamente su forma, y el comportamiento en carretera carecía de cualquier atisbo de confianza. Los vehículos no parecían compañeros fiables, sino compromisos que se aceptaban por el deseo de ahorrar dinero. Cada reparación recordaba a los compradores que el bajo precio tenía su razón de ser. Aunque los modelos fueron populares al principio, en retrospectiva dejaron un regusto amargo. El Omni y el Horizon son hoy emblemáticos de coches que, aunque bien pensados, fueron mal ejecutados. 5. Chevrolet Lumina APV. El Chevrolet Lumina APV fue uno de esos coches que nunca se olvidan, incluso si se desea. Con su aspecto futurista, casi extraterrestre, quería inaugurar una nueva era de vehículos familiares. Su forma redondeada, parecida a una aspiradora, hacía que llamara la atención en todas partes, aunque rara vez de forma positiva. Muchos compradores se encontraron perplejos ante un monovolumen que, aunque quería parecer moderno, más bien parecía un experimento liberado demasiado pronto del laboratorio. Pero el diseño inusual fue solo el comienzo de la decepción. En la carretera, el Lumina APV mostró rápidamente sus puntos débiles. La conducción resultaba pesada, especialmente cuando el coche estaba completamente cargado, y el débil motor V6 parecía trabajar constantemente al límite, como si tuviera que negociar cada cuesta individualmente. En lugar de irradiar seguridad y confort, transmitía la sensación de quedarse siempre un paso atrás de sus propias aspiraciones. También en el interior persistía la impresión de que innovación y funcionalidad diaria no armonizaban. A pesar de algunas ideas ingeniosas, al vehículo le faltaba la solidez fundamental que un coche familiar debe tener. Al final, el Lumina APV siguió siendo un símbolo de cómo el deseo de futuro a veces fracasa en la realidad. 6. Cadillac Cimarrón. El Cadillac Cimarrón fue un intento de llevar el lujo a un formato más compacto, un paso con el que Cadillac quería alcanzar un nuevo segmento de compradores. Pero ya a primera vista, detrás de la brillante marca, se reveló un problema que se extendió como un hilo conductor a lo largo de toda su existencia. En esencia, el Cimarrón no era más que un Chevrolet Cavalier sobrevalorado y renombrado. Los compradores que esperaban la elegancia y el refinamiento que Cadillac representaba desde hacía décadas, se encontraron en cambio con un interior que no irradiaba lujo alguno, con materiales que se burlaban de una pretensión premium y con un equipamiento tan minimalista que uno se sentía estafado. Técnicamente, el Cimarrón tampoco pudo defender su pretensión. El motor parecía débil, las prestaciones de conducción irrelevantes, y cada kilómetro dejaba claro que bajo el prestigioso emblema se escondía un vehículo que nunca alcanzó la categoría que quería prometer. El Cimarrón se convirtió en un símbolo de las decisiones erróneas en el diseño de productos, un coche que no solo afectó a los compradores, sino también a la imagen de marca. Su nombre sigue siendo hasta hoy una advertencia de lo peligroso que es generar expectativas que no se pueden cumplir. 7. Chrysler LeBaron, primeros modelos. El Chrysler LeBaron de principios de los 80 quería encarnar la elegancia. Quería ser un soplo de lujo en una época en la que muchos fabricantes buscaban desesperadamente una identidad. Desde fuera, realmente parecía atractivo, con líneas que prometían estilo y confort.
Pero en cuanto se abría la puerta, esta ilusión se desvanecía. El interior crujía como si estuviera hecho de madera fina. Los revestimientos se soltaban, los interruptores fallaban sin previo aviso, y cada defecto se sentía como si el vehículo se rebelara contra su propia pretensión. Los conductores que deseaban comenzar con ilusión una experiencia de conducción de alta calidad, pronto se encontraban en talleres, frustrados por los constantes pequeños detalles que en su conjunto destruían por completo la confianza. Dinámicamente, el LeBaron tampoco consiguió sumar puntos. La aceleración parecía lenta, la suspensión imprecisa, y toda la construcción dejaba entrever que se había priorizado más la apariencia exterior que la sustancia técnica. Así, el LeBaron siguió siendo un coche que hablaba mucho, pero cuyo rendimiento era discreto y decepcionante. Hoy se le considera un ejemplo de advertencia de que el lujo no se crea con molduras cromadas, sino con una calidad que se puede sentir. 8. AMC Eagle. El AMC Eagle era un coche que quería adelantarse a su tiempo. Intentó combinar lo mejor de dos mundos, la comodidad de un turismo normal y la robustez de un todoterreno. Sobre el papel, este concepto sonaba revolucionario, casi visionario. Pero en cuanto el Eagle salió a la carretera, se hizo evidente lo difícil que es combinar dos caracteres opuestos en un solo vehículo. Su diseño parecía pesado y poco armonioso, como si se hubieran fusionado diferentes componentes sin comprobar realmente si encajaban entre sí. Los conductores que esperaban auténticas capacidades todoterreno se dieron cuenta rápidamente de que el Eagle ofrecía más distancia al suelo que un coche normal, pero ni mucho menos la fuerza y estabilidad de un verdadero todoterreno. Al mismo tiempo, muchos usuarios cotidianos se preguntaban por qué debían conducir un coche que, aunque parecía robusto, en carreteras normales no era ni particularmente ágil ni especialmente cómodo. El Eagle se quedó atascado entre dos mundos, sin poder imponerse realmente en ninguno de ellos. Así, se convirtió en un marginado automovilístico que, aunque demostró valor, nunca se ganó la confianza de un amplio segmento de compradores. 9. Ford EXP Mercury LN7. El Ford EXP y su homólogo de Mercury, el LN7, pretendían sentar un precedente a principios de los 80. Con sus carrocerías en forma de cuña, parecían futuristas, deportivos y atrevidos. Para muchos compradores, solo la vista era motivo suficiente para imaginar cómo se deslizarían por las carreteras en uno de estos elegantes biplazas. Pero esta idea solo duró hasta que se arrancó el motor. Bajo el llamativo capó se encontraba el mismo motor que en el Ford Escort, un propulsor que tenía mucha menos potencia para cumplir con la pretensión deportiva. La aceleración era más al ritmo de un tranquilo paseo dominical que la de un deportivo. El comportamiento en carretera también quedó por debajo de su promesa. En las curvas, el EXP y el LN7 parecían inseguros, casi nerviosos, como si ellos mismos no supieran si debían ser deportivos o más bien buenos. El interior estaba marcado por materiales que se sentían baratos y que, después de pocos años, traqueteaban como si tuvieran su propio eco. Lo que quedó al final fue un coche que prometía mucho, pero cumplía poco. Bonito de ver, pero decepcionante de conducir. Un hijo típico de los 80, que dio mucha más importancia a la forma que a la sustancia. 10. Oldsmobile Firenza. El Oldsmobile Firenza quería ser más que un coche corriente. Su nombre, su diseño, su posicionamiento, todo indicaba que debía presentarse como una alternativa elegante a los modelos de importación europeos. Pero en cuanto se examinaba más de cerca, esta pretensión se disipaba como la niebla al sol. El Firenza no ofrecía ni el confort ni la calidad de fabricación que se esperaría de un vehículo que quería posicionarse en el segmento superior. En el interior, elementos traqueteantes, asientos sueltos y salpicaderos inestables revelaban inmediatamente que el Firenza era más apariencia que realidad. Este patrón también se mantuvo en la carretera. El motor, que en realidad debería aportar dinamismo, parecía sin fuerza y lento. Cada intento de acelerar se sentía como si el coche tuviera que superarse a sí mismo antes de ponerse en movimiento.
A ello se sumaron problemas eléctricos y fallos mecánicos que se convirtieron en pruebas de estrés recurrentes para muchos propietarios. En lugar de reforzar el prestigio de la marca Oldsmobile, el Firenza se convirtió en un ejemplo de cómo un coche puede socavar sus propias promesas. Al final, fue un modelo que apenas convenció a nadie y que hoy se asocia más con una idea fallida que con una verdadera elegancia automovilística. Si hoy echamos la vista atrás a la automoción de los años 80, vemos una década llena de contrastes. Fue una época de valentía, de nuevas tecnologías y de visiones ambiciosas, pero también una época en la que muchos fabricantes fracasaron en sus propias pretensiones. Los modelos que hemos analizado en esta lista cuentan historias de oportunidades perdidas, desarrollos precipitados y esperanzas frustradas, pero también demuestran la importancia de la calidad genuina, lo crucial que son una construcción cuidadosa, una tecnología fiable y unas promesas de marca honestas para la confianza de los compradores. Algunos de estos vehículos han alcanzado el estatus de culto, otros están casi olvidados, pero todos forman un capítulo que nos recuerda que el progreso nunca es algo garantizado. Y quizás ahí reside precisamente el atractivo de los 80, en su mezcla de brillantez y fracaso, de creatividad y caos. ¿Cuál de estas historias te ha sorprendido más y qué modelo no querrías volver a ver nunca más en la carretera?